mano. El programa es muy importante. Aunque parezca algo que no haría falta ni siquiera señalarlo. Yo, el doctor, me va a decir a mí que tenga el programa. Bueno, no está de más, porque yo sé que hay gente, me consta, que hay gente que es reticente a usar es reacia a utilizar el programa, y el programa es importante. El programa le marca a usted lo que va a tener que rendir en el examen, lo que va a tener que saber para el examen, ni más ni menos. Después, con respecto a lo que usted vaya incorporando como conocimiento para el ejercicio de la profesión a futuro, puede ceñirse o no al programa. Pero sí, el programa es muy importante para que usted vaya teniendo un orden mental y un orden también metodológico, eventualmente, en cuanto a el estudio de la asignatura para el día de mañana sentarse a rendir, pretendiendo ser exitoso en el examen. Bueno, la unidad 1 es una unidad muy linda. Es una unidad muy, pero muy linda. Esta materia es muy linda. Esta materia es apasionante. Yo les puedo asegurar que es apasionante esta materia. Y se lo voy a ir demostrando por qué digo esto. ¿Por qué me apasiona esta materia? ¿Y por qué, en general, considero que debería resultar apasionante? Tiene puntos de contacto, indudablemente, con la realidad social. Tiene puntos de contacto con la cotidianeidad. Tiene puntos de contacto con la política. Tiene puntos de contacto con, ni más ni menos que, lo que es la construcción de la idea de bien común, de interés general. El interés de todos y cada uno de los integrantes de una comunidad. Tiene puntos de contacto con institutos que en ese contexto, fíjense, se relacionan ni más ni menos que con los servicios públicos, con el agua potable que consumimos, si tenemos la suerte de acceder al agua potable, ¿no? Lamentablemente no todos los seres humanos en el mundo acceden al agua potable, aún en pleno siglo XXI. Hay mucha gente que no puede aún acceder al agua potable, lamentablemente, ¿no? En este mundo tan desigual, en este mundo cada vez más desigual, en el que cada vez, y perdónenme que reitere las palabras, en el que cada vez hay menos personas que acumulan más riqueza y más personas que tienen menos recursos económicos para hacer frente a sus necesidades. Bueno, el derecho administrativo pretende ser una herramienta que, sobre la base de el ideario, la ideología que usted eventualmente tenga, le permita aportar a futuro para construir, para diseñar y para ejecutar, diría yo, políticas públicas en el ámbito de la función administrativa, en el ámbito de la administración pública, o eventualmente le permita resolver en el ámbito de la magistratura un conflicto de intereses entre un ciudadano y el Estado, ni más ni menos. O le permita, ¿por qué no?, aportar alguna herramienta para la elaboración de alguna ley, algún proyecto de ley que tenga una incidencia positiva en la vida de la gente. Ni que hablar lo que usted puede hacer también en ejercicio de la profesión, en defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos. Entonces, van a ver que es una materia que verdaderamente es apasionante, pero que nos demanda una fuerte contracción al estudio de la misma y que nos demanda un muy buen nivel de concentración, porque van a ver, como yo lo dijera al comienzo de la clase de hoy, que tiene su especificidad, que tiene un vocabulario que en algunos aspectos uno no está acostumbrado
a desarrollar las asignaturas que hasta el momento ha ido aprobando en la facultad. Y es una materia que, si bien al día de hoy, en el marco del Plan de Estudio 2016, se ha subdividido en dos, sigue siendo, en lo que hace a cada una de esas asignaturas, extensa. Es un contenido verdaderamente voluminoso el que sigue teniendo cada una de estas asignaturas. En particular, esta. Dando comienzo en concreto al abordaje de los distintos puntos de las unidades, tenemos que empezar haciendo alusión, ni más ni menos, que al Estado. Ustedes tal vez hayan estudiado algo con respecto al Estado en alguna materia anterior del plan de estudios. Se me ocurre, en mi época era Derecho Constitucional, Constitucional 1, Constitucional 2, ahora creo que se llama Derechos Humanos, ¿no? O por lo menos parte de lo que eran los contenidos de esa materia ahora están en la materia que se llama Derechos Humanos. Bueno, tal vez algo hayan ustedes estudiado en alguna de esas materias, o en Derecho Político, con el doctor Blando, o con alguno de los otros docentes, con la doctora Delanois, o su equipo de docentes, los respectivos equipos docentes. Pero bueno, nosotros en esta materia también, por supuesto, vamos a hacer referencia al Estado. El Estado tendríamos nosotros que tratar de empezar definiéndolo. Tendríamos que intentar tener una aproximación a lo que sería el concepto de Estado. Si yo les preguntara a ustedes qué es el Estado, algo que parece tan simple pero tan complejo a la vez, ¿no? Parece un oxímoron esto, ¿no? Una contradicción, simple y complejo. Pero es así, porque muchas veces cuando uno habla del Estado, yo digo, ¿cómo no vas a saber lo que es el Estado? ¿Cómo no sabés lo que es el Estado? Todo el tiempo se habla del Estado, en la televisión, en las redes sociales, en la radio, con tus amigos, con papá, con mamá. El Estado. ¿Cómo no vas a saber lo que es el Estado? Digo, está bien, te estoy preguntando a vos, que sos estudiante de abogacía. A ver, definime qué es el Estado. Y ahí se nos queman los papeles a veces. Digo, uy, yo pensé que lo sabía realmente, que tenía claro qué es el Estado para explicárselo a alguien, y no lo tengo tan claro. ¿Qué es el Estado? Bravo, ¿no? Me parece fácil. Parece fácil, pero no es tan fácil. ¿Qué será el Estado? A ver quién rompe el hielo. Una organización política. Una organización política. En un territorio dado, con diferentes órganos de gobierno. A ver, bueno, algo de eso hay, pero no sé si es apropiado comenzar haciendo referencia a una organización política. Yo destinaría más bien esa expresión a un partido político, no al Estado. Puede que sea una sociedad que tiene territorio, soberanía, idioma, nacionalidad, conjuntos, Bueno, cosas propias, y buscan un fin común. O capaz que lo del fin no va, pero bueno. sí, no está mal. No está mal. Tal vez ustedes hayan estudiado los elementos del Estado, porque esto se estudiaba en Derecho Constitucional. Lo estudiaron. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Digo, porque seguramente les sirva para tratar de elaborar alguna definición. Población, Son territorio, población y población, territorio gobierno. Y poder. Y organización política, o sea, cómo está Y estructurado. algunos agregan gobierno. Por ejemplo, Vidal Campos. Vidal Campos dice que tiene 4 elementos el Estado.
Otros autores dicen que solamente tiene 3. Población, territorio y poder. Bueno, esos elementos nos podrían ayudar a intentar arribar a una suerte de definición de lo que es el Estado. Yo antes de darles una definición propia de un administrativista, porque también los administrativistas tenemos nuestras propias definiciones sobre lo que es el Estado, a mí me parece interesante traer a colación alguna idea sobre el Estado que ha forjado un gran pensador alemán, Hermann Heller. Tal vez lo hayan leído en alguna oportunidad. Hermann Heller. Ahí lo escribí. Hermann Heller. Su obra Teoría del Estado, esta es una obra clásica. La primera edición data de 1942, para que sea una idea, ¿no? Y en esta obra Teoría del Estado hay un pasaje en el que Heller, para definir el Estado, cita a Marx. Uno puede estar de acuerdo o no. Y dice que el Estado sería la sociedad en acción. Una noción que parece simplista, pero que, si uno se pone a analizarla a fondo, es muy rica. Tal vez tenga mucho por decirnos esa idea, la sociedad en acción, la sociedad en movimiento, la sociedad organizada, la sociedad que pretende, a partir de la herramienta que sería el Estado, dar satisfacción al interés común, al interés general, como lo indicarían tal vez los positivistas. Si uno citara, en cuanto a esto último, a los humanistas, tendría que decir que ellos son más proclives a hacer referencia al bien común, más que al interés general. Entonces, es una idea interesante, es una idea como para tener a modo de disparador y analizar a fondo. Sin perjuicio de ello, yo, como les decía, habitualmente lo que hago es transmitir una definición de uno de los grandes clásicos, autores clásicos del derecho administrativo, que es ni más ni menos que el profesor Manuel María Diez, a quien yo hiciera referencia hace algunos minutos, cuando recomendara la bibliografía para el estudio de la asignatura. Diez dice que el Estado es el sustrato social estructurado en forma de corporación cuya actividad se realiza en interés de los individuos que lo componen. El sustrato social estructurado en forma de corporación cuya actividad se realiza en interés de los individuos que lo componen. Quiero aclarar en esta primera clase que a mí no me interesan los conceptos de memoria, ni las ideas de memoria. La memoria es frágil. La memoria es muy frágil y por lo general es cortoplacista. Lo importante, por lo general, cuando uno intenta estudiar una asignatura, es intentar incorporar, asimilar el conocimiento. Y para eso hay que entender de qué se trata.
una vez que uno entiende de qué se trata, luego tiene que tratar de, obviamente, incorporar la idea madre, la idea núcleo, la idea fuerza central, y contar con un vocabulario propio que, con adecuado rigor técnico-jurídico, a uno le permita, con éxito, brindar la idea a un tribunal examinador. Y, por supuesto, a mediano plazo, a quienes uno tenga que transmitir alguna idea en ejercicio de su profesión. Por eso es que, y me permito nuevamente un paréntesis, es tan importante en nuestra disciplina, en el derecho, es tan importante la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura nos da vocabulario. Y el vocabulario nos sirve a futuro para expresar ideas y hacerlo con la mayor claridad posible. Porque de eso, en algunos casos, y yo diría en muchos casos en realidad, ¿por qué no en todos? De eso va a depender en buena medida el posible éxito que tengamos en la transmisión con claridad de una idea, en el vocabulario que nosotros vayamos incorporando, que nos permita tener un bagaje de herramientas lingüísticas que nos faciliten la transmisión de una idea e incluso la elaboración de un concepto en el medio o en el marco de un examen. Cuando uno tiene un vocabulario jurídico asimilado, eso le favorece, le facilita la elaboración de ideas, a diferencia de cuando uno es corto de vocabulario. A mí por lo menos es una de las cosas más feas que me puede pasar. No tener la palabra que me parece, o las palabras que entiendo, las más apropiadas para la construcción de una idea, sobre todo en determinados ámbitos más formales, ¿no? La cosa es cuando uno está en una charla de café con un amigo, una amiga, compartiendo un momento más informal, pero cuando uno está en un espacio más formal, y repito, fundamentalmente en nuestro ámbito, no es menor que uno, sin tampoco, exagerar, no, porque las frases acartonadas tampoco sirven a mi humilde modo de ver, pero sí que uno, en determinados espacios, cuente con un bagaje lingüístico, técnico, apropiado, porque eso denota que uno conoce también. Bueno, entonces, esa sería la definición, una de las tantas definiciones de Estado. Ustedes imaginarán la cantidad de definiciones de Estado que se han esbozado en doctrina, ¿no? Podríamos estar todo el cuatrimestre hablando del Estado prácticamente. Esa es una definición de las tantas que se podrían dar con respecto al Estado. Y también me parece interesante hacer, como hice, alguna referencia a la posición de Hermann Heller en su obra Teoría del Estado. Ya nos quedan pocos minutos, es increíble cómo pasa el tiempo. Bueno, les aviso que la clase próxima puede que la dicte la doctora Sánchez, vamos a ver, puede que venga yo, pero en uno u otro caso van a continuar esta unidad conmigo, ya sea la semana que viene o la subsiguiente. Por las dudas se los aclaro. Si no llegamos a terminarla, como obviamente no vamos a llegar a terminarla hoy. Bueno, y yo lo que les pido es que vayan leyendo los contenidos de esta unidad. Es importante que ustedes se vayan familiarizando con esos contenidos. Les decía, para terminar con la clase de hoy, tengo que tomar asistencia todavía, de la definición de 10, uno podría extraer 4 aspectos centrales. Uno sería el sociológico, otro el político,
el tercero sería el teleológico, y el cuarto el jurídico. El aspecto sociológico es aquel que refiere a el sustrato social al que alude Diez en su definición. ¿Qué es el sustrato social? La sociedad. ¿Y qué es la sociedad? Es un conjunto de individuos interrelacionados que procuran, en el marco de ese relacionamiento que tienen, alcanzar ¿qué? El bien común, el interés general, el interés de todos y cada uno de los integrantes de esa comunidad, más allá de que sabemos que es imposible en los hechos que se satisfaga plenamente y en simultáneo el interés de todos y cada uno de los integrantes de esa colectividad, pero se propende a ello, o por lo menos alcanzar un estándar, un nivel mínimo de prestaciones en el seno de esa sociedad para con todos y cada uno de los integrantes de la misma. El elemento político, fíjense que tiene en alguna medida que ver con lo que decíamos antes al citar a Heller. El elemento político claramente se relaciona con la acción permanente que esta estructura a la que alude Diez debe llevar adelante. ¿Para qué? Para subsistir como tal. ¿Ustedes se imaginan un Estado que no lleve adelante ninguna actividad? Que no accione en el seno de la sociedad. Existen distintos modelos de Estado, ¿no? Esto lo ha enseñado la historia de la humanidad. Está el Estado gendarme, está el Estado interventor. Eso va a depender también, en definitiva, del posicionamiento ideológico, político que tenga cada uno de ustedes. Si pretende un Estado con mayor presencia en el seno de la sociedad o un Estado mínimo, por ejemplo. O pretende un Estado que lleve adelante determinado accionar que guarde un equilibrio entre una posición y la otra. ¿Por qué no? Podría ser una posición ecléctica o intermedia. Pero en uno y otro caso tenemos que saber qué es el Estado. Y después tendremos que pensar qué funciones debe cumplir el Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Y eso tiene que ver también, a su vez, más bien con una cuestión política, ideológica. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué presencia debe tener o no el Estado en la sociedad? El tercer elemento, fíjense lo interesante que es todo esto, ¿no? Ya de la primera clase. A mí por lo menos me seduce todo esto, me apasiona. Fíjense, el tercer elemento, nosotros decíamos que, o aspecto mejor dicho, aspecto que podemos extraer de la noción conceptual que nos brinda el profesor Diez, el tercer elemento, dijimos que es o aspecto, es el teleológico. Por supuesto que sabemos nosotros a esta altura que todo lo que se relacione con el término teleología tiene que ver con los fines que se persiguen, ¿no? Si uno analiza etimológicamente el término teleología, sabe que la primera parte de la expresión telos significa fin, en latín. Bueno, entonces, fíjense, desde el punto de vista o desde el aspecto teleológico, ¿el Estado tendrá fines que cumplir?
Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el Estado, nunca nosotros tenemos que perder de vista que no debe ser un fin en sí mismo, debe ser un medio, un soporte necesario, a mi modo de ver, pero soporte al fin. ¿Para qué? Para alcanzar un fin. ¿Y cuál será el fin que propenderá a alcanzar el Estado? ¿Qué les parece a ustedes? El bien común. El bien común, sí señor. ¿Quién dijo eso? Ah, el señor Baclini. Muy bien, señor Baclini. Muy bien. El bien común. El bien común, según los humanistas. Según los positivistas, el interés general. El bien común, alguna idea nosotros tenemos que tener de bien común. Esta es otra expresión que parece muchas veces simple, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, doctor. El Estado tiene que perseguir alcanzar el interés general, satisfacer el interés general, el bien común. Es muy fácil, doctor, saber qué es el bien común. Es muy simple, doctor. A punto tal que nunca me lo planteé. Pero es básico eso, doctor. Bueno, yo le tenía que decir que no es tan así. No es tan así. Lo mismo que la definición de interés público. No es simple en absoluto. Si uno se pone a profundizar, tiene una complejidad indudable. La definición de interés público, interés general, bien común. Nosotros le hemos destinado un congreso entero al estudio de lo que significa el interés común. Creo que tienen ahí en el grupo alguna intervención mía en uno de los paneles con respecto al interés común. Ya tiene unos cuantos años. Pero volviendo en concreto al tema, ¿cómo podríamos nosotros intentar definir al bien común? El bien común es entendido como el conjunto de condiciones económicas, políticas, sociales, morales, culturales, que conducen a que el ser humano, en tanto y en cuanto se satisfagan, se desarrolle en plenitud, que conducen, en definitiva, en otros términos, al perfeccionamiento del ser humano. Cuando ciertas condiciones, como las que hemos señalado, alcanzan un umbral, un piso, un estándar mínimo en el seno de una sociedad, claramente ello coadyuva al pleno desarrollo de un ser humano en esa sociedad. Condiciones económicas, sociales, culturales, morales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las que hemos indicado y muchas otras que podríamos también mencionar. Y por lo tanto, ello hace al perfeccionamiento del ser humano. Cuando se analizan esas condiciones en forma integral. Porque a mi modo de ver, no es correcta la mirada puramente economicista de la sociedad. Esa mirada anclada fundamentalmente en el economicismo como valor supremo conduce al consumismo, y el consumismo extremo conduce muchas veces a soluciones disvaliosas para el desarrollo pleno del ser humano. El consumismo como fenómeno indudable que se brinda, que se da, que existe en el marco del capitalismo,
no siempre conduce al desarrollo pleno, ni mucho menos del ser humano. Muchas veces produce un efecto contrario. Muchas veces termina afectando la esencia del ser humano. Termina afectando determinados valores que coadyuvan al desarrollo pleno del ser humano en sociedad, como la solidaridad, como la consideración de determinados aspectos morales, como la valoración del esfuerzo por parte de, por ejemplo, a título de ejemplo nada más, aquellos que dedican su vida a la ciencia, que no necesariamente son personas que van a gozar de una vida económica en abundancia. Porque muchas veces esa gente con vocación y con apego al valor solidaridad estudia para salvar vidas. Por ejemplo, los médicos, los investigadores, los que crean vacunas. Y alguien me dirá, está bien, doctor, pero se necesita un soporte económico financiero para eso. Sí, es cierto, y en buena hora que se destina a eso. Pero ojo con exacerbar el consumismo. Ojo con eso de tener que estar cambiando el celular cada 6 meses. Ojo con eso del niño que quiere el par de zapatillas nueva porque ahora tiene la suela que se prende y apaga. Y el compañerito la tiene y él no la tiene. Todo esto es muy interesante. Ya me dirá, doctor, ¿qué tiene que ver esto con el derecho administrativo? Y tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, porque tiene que ver con la concepción de Estado también. Y tiene que ver con la concepción de interés general. Y tiene que ver con la concepción, según los humanistas, de bien común. Y tiene que ver con el diseño de las políticas públicas. Y tiene que ver con el modelo de Estado y de administración pública que usted pretenda construir. Y cuyo aporte el derecho realiza en forma sustancial para ello. Porque el día de mañana ustedes podrían ser artífices fundamentales de la construcción de determinadas políticas públicas a partir del conocimiento del derecho administrativo, o de la defensa de derechos e intereses de ciudadanos, o de la resolución de conflictos de intereses si les toca ser magistrados o magistradas. ¿Por qué no? Entonces, este es simplemente el primer escaloncito que nosotros estamos dando en esta materia. Es una materia hermosa, es una materia muy rica, es una materia que yo pretendo que les deje algo para la vida, no solamente para aprobar el examen, sino para la vida. Después cada uno aplicará su propio pensamiento, su propia ideología, su propio posicionamiento con respecto a lo que entiende por o que debe ser el Estado, o que entiende por lo que es la vida en general, ¿no? Tema tan pero tan profundo que estudia desde antaño la filosofía. Bueno, para terminar con este punto, ya me pasé unos minutos, les pido disculpas, esta primera clase siempre se hace un poquito más larga. Voy a decir 2 cositas más. Primero, quiero terminar con el cuarto aspecto del Estado. El cuarto aspecto del Estado dijimos que es el jurídico. Algunos autores lo llaman aspecto formal. Con respecto a este aspecto, yo les quiero agregar lo siguiente. Hay un sociólogo y filósofo noruego John se escribe así, no como en inglés. No es uy, qué burro, Echen, no sabe escribir John. John en inglés se escribe con H, no, en noruego, el nombre. John Elster. Sí, vaya nomás. Discúlpeme que me haya extendido un poquitito.
recuérdenme el apellido de la alumna. Principiano. Sí, Principiano, profe. Alguien, por favor, que me ayude a recordar los apellidos. Principiano, Vogelius y Buchili. Bueno, háganme acordar, por favor. Lean simplemente los mensajes mientras yo tomo asistencia, si es que yo no me acuerdo. Bueno, ya termino. Según este sociólogo noruego, que es citado por Nino, gran filósofo argentino, el derecho es el cemento de la sociedad. Es el elemento de unión, o desunión, en su caso, lamentablemente, ¿no?, de la sociedad. Y fíjense que es interesante esta postura de Elster, que entiende el derecho como el cemento de la sociedad, el elemento a partir del cual se pueden construir vínculos interindividuales, vínculos sociales, con mayor o menor solidez. Es el elemento a partir del cual se puede construir una sociedad más o menos pacífica. Por supuesto que no es el único, ¿no? Es uno de los elementos, es uno de los tantos elementos, ¿no? Una sociedad en la que se propenda el desarrollo en armonía del ser humano. Y una sociedad en la que también se apunte a un desarrollo solidario de la vida en común, o no, o un desarrollo individualista, ¿no?, de la vida en sociedad. En definitiva, el derecho es un elemento esencial del Estado. El elemento jurídico es clave, es central, más allá de que en definitiva se haya impregnado del elemento político. El elemento político es clave, porque es el que termina impregnando, repito, el que termina delineando el norte, el curso de acción que se plasme jurídicamente. Bueno, con esto entonces terminamos con este punto. Por supuesto que podríamos decir muchísimas más cosas, no tenemos tiempo, lamentablemente. Tenemos poco tiempo para el desarrollo de los distintos puntos de la materia. Yo les pido, si ustedes pueden, así ya termino, y esto lo vamos a ver si llegamos a la clase que viene, que por favor ustedes vean, creo que hay un artículo de doctrina de mi autoría en el grupo de Facebook, que tiene que ver con la gestión pública al servicio del ciudadano. Administración de servicios, políticas públicas, diseño, control. Hay varios artículos. Búsquenlos y, si pueden, lean esos artículos u otros, obviamente. Yo simplemente les comento acerca de estos que están en el grupo, ¿no?, de Facebook.